censura. ¿Esto es lo que puede ocurrir? Yo creo que en un sistema democrático no se puede plantear la censura y que eso no tiene ningún tipo de Esto es viabilidad. en Estados Unidos, señor Arenas. Bueno, me parece muy bien que en Estados Unidos sea así y los americanos también tienen profundas exageraciones y profundísimas contradicciones. Pero yo creo que en España no es planteable bajo ningún concepto la censura y sí es absolutamente exigible que se cumplan las leyes. Carlos. Bueno, respecto a lo anterior, yo no estoy de acuerdo en absoluto con vosotros. Yo creo que los políticos se ocupan muchísimo de la televisión, sobre todo en época de elecciones. O sea, tienen un celo desmesurado. O sea, saben que están vendiendo algo a través del medio más poderoso. Que luego les despreocupe que esa televisión el resto del año sea buena o mala, embrutezca o haga feliz a la gente, es otra historia. Pero vamos, respecto a ellos mismos sí se ocupan mogollón. Y luego la palabra censura es, yo creo que es de las palabras más repugnantes que existen, porque detrás de censura siempre vienen otras cosas, viene intolerancia y viene fascismo y viene el creer que posees exclusivamente la verdad y esas cosas. Yo apelaría al sentido común, al sentido común. ¿De quién? El sentido común de la gente que puede utilizar, que tiene poder para dirimir lo que es bueno, lo que es menos bueno, ¿Quién? lo que es malo y lo que es... ¿Quién? Pues no sé, No, pero, habrá que inventárselo, claro, ¿no? no, pero posiblemente se podría inventar un organismo, ¿no? Que controlara, que vigilara. Está todo inventado. Un momento, no, pero hay otra cosa que yo quería decir. No se trata solo de censurar, no se trata solo de prohibir, se trata de impulsar otras cosas, que eso sí que lo pueden hacer los poderes públicos. Pero aparte de eso, ¿me permites hablar de negocios? Había dos alusiones a los políticos que... Y tú quieres defenderlos, No, naturalmente. hombre, yo no me considero ni miembro de una casta, yo soy un abogado que tiene mucha vocación política y que va a estar un tiempo en política, pero ni me considero de una casta ni de la clase política esa que se habla, pues creo que no es así. Pero la senadora decía que los políticos no nos hemos ocupado de los temas audiovisuales. Yo quisiera decir que los políticos nos hemos ocupado tarde y mal. Tarde y mal. Pero muchísimo de los medios audiovisuales. Y les quiero poner un ejemplo. En este momento todavía no hemos hecho la ley de televisión de cable. Borrell tiene mucho que hablar en esa materia. En España el cable está funcionando en este momento de forma completamente, no ilegal, sino alegal. Nos hemos ocupado muchísimo tiempo, nos hemos ocupado tarde y mal. Y en España es urgentísimo un acuerdo de Estado que defina el panorama audiovisual, que diga los medios públicos por aquí, los medios privados por aquí, y que se resuelva una vez por todas el problema de fondo, la financiación. Ese es el problema de fondo, de los medios públicos y de los medios privados. Y luego decirle al señor Bollero, yo de elecciones sé un poco, he sido el responsable de la campaña electoral de mi partido. Le garantizo a usted que creo muy poco en las elecciones y que me preocupa mucho más la imagen de mi partido durante 4 años que en los últimos 15 días de campaña. Porque, entre otras cosas, en los últimos 15 días de campaña, la inmensa mayoría de los españoles no cambian su voto. Bien, la gente que está en el poder le preocupa durante esos 4 años su imagen muchísimo. O sea, y lo practican día a día, ¿no? Sí. Y luego en las elecciones pues fuerzan el motor. Claro. Pero se trata de los que están arriba, de los que tienen el poder. En el momento que lo tomen ustedes u otros, pues me imagino que también tendrán Permítame el beneficio de la duda, por favor. Sí, bien, Si no le importa, digo. se lo admito, pero permítame también mi escepticismo. Eso lo ha demostrado usted toda la noche. ¿No? Muchas gracias. De todas formas, en descargo de la, también entre comillas, clase política, hay que decir que hay un elemento absolutamente importante en estos momentos y es cómo ha sabido, bien es cierto que seguir a los franceses, pero al cabo alinearse en las tesis de la Ronda Uruguay diciendo no a la colonización absoluta que hubiera supuesto si no... ¿Por qué? Pero la iniciativa ha sido de los franceses. Bueno, pero hemos seguido a los franceses. Claro. Bueno, pero hay que Sí, explicarlo, está bien. Sencillamente se considera que el audiovisual no es industria, sino cultura, y que hay que defenderla. Esta es la esencia que está en la base de esa defensa. Se les ha ocurrido a los franceses, pero finalmente se ha llegado a ese acuerdo. La televisión, los medios audiovisuales no son industria, son cultura. Ahí hay mucho dentro, en esa, frase. Hay que arrancar del idioma. Parten del idioma y a partir de ahí, naturalmente, que son básicamente cultura. Estamos terminando, pero aquí hay una nebulosa. ¿Quién se tiene que ocupar? ¿Quién se tiene que ocupar? No hay respuesta. Victoria, ¿tú no crees que deberíamos hablar un poco más sencillo o de forma más sencilla para que nos entiendan Vamos más allá. y no profesionalmente? Venga. No entre los profesionales. Mira, en cuanto se nombra la censura o se la compara con un paternalismo también rechazable, quizás
porque tenemos cicatrices de épocas pasadas. Yo no soy, en absoluto, puedo ser dudoso de ello, ya que en los únicos 2 meses que pertenecía a Televisión Española cesé al censor. Luego, cuando aquel espíritu del 12 de febrero se cerró, me fui del país y luego volví. Bien, pero es necesario un control de lo que sale por televisión. No le llamemos censura, es necesario controlarlo. Y ahora hablemos de negocios, Carlos. ¿Tú no crees, para que no tengamos que sentirnos que vendemos droga lo que hacemos en televisión, que si se estableciese, y tú también, Jorge. Yo tampoco vendo droga. No, pero tú tienes en la mano una cosa que es muy rentable y que no tiene nada de droga. ¿Tú no crees que si esa comisión, totalmente apolítica, totalmente ajena a intereses comerciales, dijese hasta aquí la violencia, hasta aquí la grosería, hasta aquí la chabacanería, hasta aquí, y estableciese unos parámetros, como todos los canales y todos los que hacemos televisión tendríamos que jugar con las mismas cartas, ese producto sería mejor, pero tan rentable como el actual? Tú lo tienes en series de tu canal. ¿Me explico? Sí. Es decir, por hacer una televisión mejor, por hacer una televisión menos nociva, no por eso se iba a dejar de ver televisión. Y no por eso iba a haber menos publicidad. ¿Quién es el afectado en este caso? ¿Los canales? No. ¿Con quién se beneficia eso? Indudablemente nuestro público y los telespectadores. Creo que esto es claro, a no ser que yo no tenga razón. Que posiblemente no la pero tenga. lo que parece claro es que estamos perdidos actualmente. O sea, que ¿cómo empezamos a programar mejor? Vuelve a formular la ¿Cómo propuesta? empezamos a programar Una mejor? comisión. Como todo por las escuelas. Fui como en Inglaterra, que desde hace muchísimos años Hay existe una esa comisión audiovisual independiente. Audiovisual independiente de todo, y dice, oiga, eso no va. Y hay un comité de británico sabios. ha sido muy eficiente a la hora de discutir si las famosas fotografías de Lady Di se debían o no publicar. No es un órgano político, como bien sabe Javier Arenas, tiene tutela del Parlamento en el sentido de que el Parlamento le otorga medios por su responsabilidad social, pero participan todos los agentes de la industria. En España la Comisión de lo Audiovisual Independiente hace falta como la... Claro, es una comisión real, clarísima. Si yo te pregunto a ti, que soy ajeno a la política, Sí. ¿existe algún partido que no comparta esta idea? Hombre, yo creo que cuando hablamos del panorama audiovisual siempre hay un debate, tú has hablado antes de algunas heridas referidas a la etapa anterior. Cuando hablamos del panorama audiovisual hay un debate ideológico de fondo, que es el debate entre lo público y lo privado. Cuando hablamos, superado ese debate, coincidencia plena. Superado ese debate, sí. Ahora yo te propongo que Chicho nos haga un vídeo pronto de cómo será la televisión dentro de 20 años. Bueno, podemos proponerle que remita primero y haga un segundo capítulo. Terminamos ya. 2 segundos, porque estamos terminando. Solo decir que lo que está proponiendo Chicho en la televisión española, Sí. el 20 de abril de 1990, tiene unas normas para publicidad que dice exactamente la filosofía que acaba de exponer Chicho respecto de la programación. Por lo tanto, el precedente existe. No se cumple. Ahora, hay 2 varas de medir, para la programación y para la publicidad. Para la publicidad, por ejemplo, no se admite, dice, no se admite determinado tipo de anuncios, no se admite determinado tipo de lenguaje. Entendido. ¿Por qué en la publicidad no se admite y sí se admite en la programación? Hay por lo menos un doble lenguaje. Eso es. Queda la pregunta en el aire, pero también queda, hombre, y eso me alegra mucho, una cierta esperanza, porque parece que los mimbres están ahí, encima de la mesa. No queda más que hacer el cesto. Y esa comisión tampoco es una operación tan difícil. Parece haber acuerdo básico. Así que, señores, los que están conformes con la programación, pues están contentos. Y los que no lo están, no se desesperen, porque todo se va a andar. Y parece que no tarde. Muchísimas gracias y hasta la semana que viene. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Bueno, niños. Ya se ha salido el primer programa, ya estamos aquí.